Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes de los huevos pintos en la Polasiero. Ayer era la comida en la calle de Avilés, otra cita multitudinaria acompañada también de muy buen tiempo. Esperemos que la meteorología también sirva para que la Pola se convierta nuevamente en la capital del pasalo bien, del echar un buen día, en este caso con los huevos pintos. Como siempre, 3 temas sobre la mesa en este Asturias al Día, en este programa de RPA, de la radio del Principado de Asturias, que también se emite en TPA. El primero, los exalcaldes y exalcaldesas de Asturias, que celebran Asamblea General dentro de 2 días. Hablaremos de este tema con los tertulianos, todos ellos exregidores asturianos que ya tenemos a la mesa, que después les presentaré. En el segundo caso hablaremos de música y en el tercero de literatura. Y en cuanto a lo primero, esa asamblea de exalcaldes y alcaldesas de Asturias, jueves 9 de abril, Asamblea General que servirá también para homenajear a los presidentes que ha tenido hasta ahora. Otra institución fundamental en cuanto a los municipios asturianos, la Federación Asturiana de Concejos. En cuanto a lo segundo, en cuanto a la música, el músico asturiano David García Tolivia, más conocido como Tony DeVille, asentado en Hamburgo, vuelve a la actualidad con disco nuevo, La Flor que acompaña, en lo que supone también la reunión de su banda, DeVille y La Fuerza, formada por él mismo y por miembros de agrupaciones de Ubieu de finales de los 90. Sacaron un disco en 2021 y vuelven a la actualidad con este La Flor que acompaña. David García Tolivia, Toli DeVille, estará con nosotros en la segunda parte de Asturias al Día. Y la tercera, les decía yo que para la literatura, con Luis Vicente Canela. Es un escritor avilesino, pero lleva muchos años asentado en Alicante. Es teniente coronel jubilado, concretamente de operaciones especiales, y acaba de publicar El romance del comandante Moreno, sobre los últimos días del Batallón Galicia, ese grupo de combatientes republicanos compuesto por gallegos y por asturianos al mando del anarquista coruñés José Moreno Torres, que fueron fusilados en octubre de 1937. Para acabar Asturias al Día, Luis Vicente Canela estará con nosotros en este estudio. Comenzamos el programa con Amor Argüelles en la realización técnica. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con unos cuantos exalcaldes asturianos, por ejemplo, con Jaime Garet Flórez, tesorero y exalcalde de Degaña por Izquierda Unida. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días, encantado de estar en esta casa. Pues encantados de recibirte otra vez más. José Manuel Cuervo, vocal de esta asociación de exalcaldes y alcaldesas de Asturias, exalcalde de Cangas del Narcea por el Partido Socialista. José Manuel, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y Javier Parajón, vocal, exalcalde de Sariego por Promusa, Progreso Municipal de Sariego. Javier. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos esperando. Compañeros, encantado de compartir estos momentos con vosotros. Pues muchas gracias a ti también. Estamos esperando por Carlos Guerrero, el vicepresidente de la asociación, exalcalde de Pravia por el Partido Popular. Nada, se retrasa unos minutinos. Dentro de muy poco lo tendremos aquí. Así que si están ustedes escuchando RPA no lo van a oír, pero si están ustedes viendo TPA lo irán pasar por delante de las cámaras para que se siente aquí a la mesa con nuestros tertulianos. Decía yo al principio, exalcaldes, que tenemos la Asamblea General este jueves, este día 9 de abril. El objetivo es, reuniros, una Asamblea General que realizáis de forma periódica y también homenajear a los presidentes que ha tenido hasta ahora la Federación Asturiana de Concejos, una institución que se constituyó formalmente el 15 de diciembre de 1995. El objetivo era defender los intereses de los 78 municipios asturianos. Ha tenido hasta ahora unos cuantos representantes. Graciano Torre, ya fallecido, alcalde de San Martín, fue el primero. Hugo Morán, alcalde de Chena, que actualmente es secretario de Estado de Medio Ambiente. Juan Fernández Pereiro,
alcalde de Valdés, Antonio de Luis Solar, el regidor de Pravia, Ignacio García Palacios, el que fuera también alcalde de Navia, y actualmente, desde 2019, Cecilia Pérez, es la alcaldesa del Franco, por cierto, la primera mujer en ocupar el cargo, y todos socialistas. La idea es tener un órgano que represente el municipalismo, como hacéis vosotros también ahora, aunque ya como que eso es importante también, afrontarlo con la responsabilidad y con la experiencia que da haber estado en el cargo y ahora poder decir cosas que a veces, bueno, pueden sonar mejor o peor, pero que parte de la buena fe y de la intención de que se mejore el asunto. Jaime. Sí, así es. Esa es una de las razones por las que nuestra asociación se puso en marcha. Bueno, vaya por delante que nosotros no venimos a decir a ningún alcalde qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar. Nosotros, quizás desde esta libertad que nos da el no depender orgánicamente ni podríamos decir políticamente de ningún partido, aunque todos podamos tener obviamente nuestras afinidades, pues esa libertad y esa perspectiva sí nos permite hacer distintos análisis que en el día a día y en la vorágine de la responsabilidad municipal no lo podíamos hacer, con lo cual, bueno, pues siempre dentro de una lógica y un respeto, pues pensar en los demás, y en este caso pues pensar en esas preocupaciones que la vida municipal no nos dejaba atender, pero que sí tiene mucho que ver con el día a día de nuestros ayuntamientos y de nuestros alcaldes. Por cierto, una vez que acaba su vida política en esa etapa municipal, muy pocos se acuerdan de ellos. Para eso está esta asociación. Claro. Ya hay vicio, lo de seguir en estos temas después de haber sido tantos años alcaldes, por ejemplo, en tu caso, Javier, en Sariego. Bueno, te permite estar también en la asociación activo, con compañeros de diversas formaciones políticas, de diversas tendencias, y ¿por qué no? También aconsejar en un momento determinado a los compañeros que están ahora en los cargos. Bueno, yo creo que es un lujo el poder compartir ahora desde este prisma y este punto de vista con todos estos compañeros, amigos, por supuesto, por encima del interés político está la amistad que nos une, que yo para mí creo que es lo más importante. Y yo creo que desde este punto de vista que nosotros vemos ahora, que estamos al lado fuera de la barrera, estamos ya detrás de... vemos cómo va pasando el tiempo y vemos, sí noto yo pues personalmente que hay mucha crispación demasiado en este mundillo que estamos ahora. Yo creo que pasamos ya a llevarlo ya más allá de donde se debe. Antes yo creo que discutíamos como bastante, pero bueno, dentro de un orden y dentro de otro clima. Ahora mismo, enseguida ya nos salta, como solemos decir, nos salta el automático, ya vamos ya, y pienso que, no yo, bueno, lo que decías antes que podíamos orientar a los que están ahora, yo creo que no sé si es bueno o malo, yo creo que nos va más mantener al margen y que ellos vayan a decir, otra cosa es que ellos nos piden una información o algo y se la podamos dar con nuestra humilde experiencia que tenemos. Pero más allá de eso, yo creo que no debemos de meternos tampoco, sí disfrutar de esta asociación que tenemos, disfrutar de esta asociación, que bueno, que una forma de vernos, de pasarlo bien también, por supuesto, recordar anécdotas y viejos tiempos, y creo que esto es lo mejor. Quizás esa crispación sea lo que más llama la atención en los últimos años, y bueno, queda un año y poco, José Manuel, para las próximas elecciones de la actividad política actual. Yo quería dejar claro que la Asociación de Exalcaldes y Alcaldesas de Asturias nació con vocación de ayudar. Para nada pretende ser paralela a nada. Quiero decir, vamos a homenajear en esta asamblea a los expresidentes de la FAC, pero nunca pensamos en la asociación el ser un elemento complementario de la FAC, para nada. Es decir, somos una asociación que con muchas características positivas, yo creo. Para empezar, decir que es totalmente transversal. Es decir, está integrada por alcaldes de todos los pelajes políticos, desde Javier como independiente hasta alcaldes
como Jaime de Izquierda Unida, del PSOE, del PP, de independientes, de todos los alcaldes, todos los que fueron alcaldes. Es la única condición que tienen que cumplir, haber sido alcaldes a partir del año 1979. Y efectivamente, como decía Javier, hemos tenido una etapa muy dura, en algunos más que otros seguramente, porque en el año 79 Asturias estaba de aquella manera, estaba como algunos recordamos muy bien cómo estaba. Yo, por ejemplo, me recuerdo muy bien cómo estaba el concejo de Cangas, y todos remábamos en la dirección de querer conseguir lo mejor para nuestro concejo, pero luego había un compartir problemas, cosa que ahora parece que pues eso que ahora tanto se airea como crispación. La verdad es que nosotros defendíamos los intereses que representábamos, pero lo hacíamos con total respeto a los demás. Eso es un poco lo que queremos transmitir a nuestros compañeros o excompañeros, y para nada decirles lo que tienen que hacer. Lo saben muy bien ellos, y sabemos lo duro que es ser alcalde de un municipio por las dificultades que entraña, las necesidades que hay cada día, ¿no? En tu caso, como exalcalde de Cangas, del Narcea, en el caso de Carlos Guerrero, como exalcalde de Pravia, en representación del Partido Popular, vicepresidente actual de esta asociación de exalcaldes y exalcaldesas de Asturias. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos y a todos los oyentes, y gracias por invitarnos a la asociación. Encantados de teneros con nosotros. Por cierto, un saludín también a Kiko González, el exalcalde de Cuideiru, el presidente de esta asociación, que lo habíamos anunciado al principio del programa. No está con nosotros por motivos de salud, así que nada, Kiko, recupérate muy pronto y a dar guerra dentro de nada, otra vez aquí con nosotros. Carlos, estamos hablando de una asociación que es única en España. No existe otra entidad, parece increíble, que en 50 provincias no haya una entidad parecida a la nuestra. Efectivamente, así es. Es la primera de España. Y ese es un dato objetivo del cual además nos hace sentirnos muy orgullosos, ¿no? Por ser abanderados desde aquí, desde Asturias, de este tipo de asociaciones. Y es verdad que ya se están poniendo en contacto pues grupos de exalcaldes de otras provincias, pues bueno, para tomar nota un poco cómo hemos planteado y la filosofía de la asociación. Y yo creo que ahora mismo es la primera, pero evidentemente no va a ser la última. Estamos absolutamente seguros de ello, y sobre todo a la vista de los precedentes de la asociación, de todo el trabajo que se está haciendo, del buen trabajo que se está haciendo, y no sé si incluso hablaba antes José Manuel de lo que es la filosofía que seguimos además y cumplimos a rajatabla, que es la ausencia en este momento de cualquier tipo de polémica dentro de la asociación, porque tenemos intereses comunes. Y afortunadamente, que parece que ya no hay entidades que estén representadas por políticos, porque ahora no estáis en activo, pero seguís siendo políticos. Sí. Donde haya, bueno, pues una confraternización. Y yo creo que además eso está cuajando, sinceramente. Creo que además ese mensaje, esa filosofía que tenemos en la asociación, yo creo que incluso podemos adelantar que vamos a lograr, esperemos, el apoyo de todos los grupos parlamentarios en este momento. Ayer tuvimos la última reunión con el grupo que nos faltaba, que era Vox, y creo que hay muy buenas perspectivas de lograr ese consenso por unanimidad en torno además a una iniciativa que se ha lanzado desde nuestra asociación, que es la del Día Mundial el reconocimiento del Día Mundial del Municipalismo, ¿no? Y ahí estamos logrando, y yo creo que eso también es una doble satisfacción, ya no solamente a nivel interno nuestro de cómo funciona nuestro grupo, sino que estamos trasladando ese mensaje pues a lo que son los sectores que en este momento dirigen efectivamente. Y en esa línea vamos a seguir, ¿no? Hemos estado con los grupos parlamentarios, seguiremos incluso a nivel nacional, hablaremos en el Congreso, en el Senado, y vamos con las ideas muy claras en ese sentido. Vamos a tocar precisamente eso, si os parece bien, ¿no? Porque la idea que acaba
de expresar Carlos, es algo que ya lleváis persiguiendo una temporada grande, es la intención de que haya un Día Internacional del Municipalismo, un Día Mundial. Habéis sido muy ambiciosos, queréis que lo declare la ONU, porque por ejemplo aquí en Asturias el presidente actual, Adrián Barbón, ya ha mostrado su respaldo a hacerlo, aunque sea de ámbito autonómico, pero queréis que el día 3 de abril, en este caso ya llegamos un poco tarde para este año, se constituya como esa efemérides, coincidiendo también con la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos en España tras la dictadura de Franco. Hay una declaración institucional de la Junta General del Principado, como bien dices, Carlos, estáis reuniéndoos, ayer finalizabais esa ronda con todos los grupos con representación en el Parlamento asturiano. A ver, la intención no deja de ser simbólica, pero también hay detrás una intención de fondo, ¿no? Importante, ese reconocimiento también al municipalismo en general, ¿no? Cualquiera de los cuatro, venga, no hay que mantener un orden que quiera. Jaime, arrímate al micro. Empezamos de abajo para arriba, que es como se tienen que realizar estas tareas, ¿no? Sí. Hemos contactado en primera instancia el año pasado, a primeros de año, con la Federación Asturiana de Concejos para que, bueno, transmitieran también esta intención a través de esa misma declaración institucional que pretendemos se apruebe en la Junta General del Principado, a través de una moción municipal fuese llevada, debatida y aprobada, así esperamos, en los 78 ayuntamientos asturianos. Bueno, al final lo hemos hecho nosotros directamente, estamos en contacto permanente con los 78 ayuntamientos. A día de hoy llevamos recogidas cerca de 50 adhesiones por parte de esos 78 ayuntamientos. Sabemos que en la recámara hay 3 o 4 ayuntamientos que las tienen ya aprobadas y están pendientes de remisión. Y había que seguir escalando. El paso siguiente fue la Junta General del Principado, los grupos parlamentarios. Estamos en contacto ya con la Federación Española de Municipios y Provincias. Bien apuntaba ahora nuestro vicepresidente, Senado, que es la Cámara de Representación por excelencia de nuestra sociedad, Congreso de los Diputados, y ya tenemos una persona de contacto en la sede de la UNESCO para lanzar esta propuesta ya de manera definitiva. Lo que queremos es que cuando se vaya a lanzar ya en el organismo competente, pues llevar recabados todos los apoyos necesarios para que, bueno, confluya en un buen término. ¿Qué tendría que pasar para que no saliera adelante? Yo quería apuntar algo que parece, alguna persona se preguntará, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de declarar el Día Internacional del Municipalismo? Pues es que es curioso, hay el Día Internacional o el Día Mundial de todo, absolutamente de todo. O sea, la UNESCO tiene declarado desde el Día Mundial de la Mariposa hasta el Día Mundial de la cosa más extraña que nos pueda encontrar. Y sin embargo no hay ni un solo día dedicado a una administración que es la administración fundamental de los ciudadanos, que es la más próxima, que es la administración municipal o el gobierno local, como queramos llamarlo. Entonces nos llamó tanto la atención que dijimos, tenemos que dedicar trabajo a poner en marcha esto, porque es poner en valor algo, una labor que hacen muchas personas, muchos miles de personas que son, digamos, están representando a todavía mucha más gente y están dedicando su vida a trabajar por los vecinos. Y sin embargo no hay un reconocimiento a nivel internacional de este hecho, ¿no? Claro, por fin se podría conseguir, no sé si ya prevéis que pueda ser el año que viene, Javier. Bueno, esto va lento, no sé si es que somos ya mayores y ya nos cuesta más el movernos y tal. Va lento, ¿por qué? Porque queremos, como bien dijo Jaime y José, empezamos de abajo. Intentamos consolidar unos buenos cimientos, porque, bueno, sería muy fácil escalar, ir a no sé dónde y no sé dónde más, pero bueno, desde abajo creo que lo estamos llevando lento, pero bien. Dar una fecha, bueno, pues la administración funciona como funciona. Ya funcionaba como funcionaba cuando estábamos nosotros, va lento todo.
quizá un año, no sé, no me atrevería a dar esa fecha, pero bueno, lo importante es que lo sigamos llevando bien como lo estamos llevando, que sigamos recabando los apoyos que por suerte se están recabando, casi todos, vuelvo a repetir lo mismo, lentamente, pero esto y un goteo va pingando poco a poco, como dicen en los pueblos, pero yo creo que se va a conseguir. Bueno, en cuanto a la asamblea que tenéis pasado mañana, el jueves, decía yo antes que es un reconocimiento también a otra institución fundamental dentro del municipalismo en Asturias, la Federación Asturiana de Concejos, actualmente presidida por vuestra compañera en el Franco, por Cecilia Pérez, por cierto, la primera mujer que está en ese cargo, lo hace desde 2019. La FAC, otra de las instituciones del municipalismo fundamentales, Carlos. Efectivamente, y además en la que hemos estado cuando nos encontrábamos en activo, ¿no? Incluso, bueno, yo creo que hay compañeros aquí, yo mismo, que nos tocó esa primera etapa complicada, compleja de constitución de la Federación Asturiana de Concejos, que llevó también su tiempo, como decía, todo lleva su ritmo en este caso, y en aquel momento, pues mira, se logró ese precedente, además con el consenso de todos los partidos políticos, ¿no? Habíamos visto que se había frenado por diferentes circunstancias esa iniciativa, se consiguió, estaba de presidente en aquel momento Sergio Marqués en el Principado de Asturias, y que se consiguió en su momento pues constituir la FAC con el primer presidente que por desgracia nos ha dejado hace poco, con Graciano Torre, con Chano, y empezó a funcionar, y yo creo que el papel que ha tenido la FAC hasta este momento ha ido increciendo, se la ha ido considerando también con lentitud, porque ha llevado también su tiempo el reconocimiento de esa asociación de alcaldes, y al hilo un poco de aquello, pues surgió también esta iniciativa de personas que habíamos estado pero que ya no estábamos en activo. Y como decía antes José Manuel, yo creo que diferenciando claramente papeles, nosotros aquí no pretendemos hacer sombra a nadie ni complementar a nadie, sino tener nuestra propia personalidad e identidad, y de hecho lo estamos logrando, que es un poco el objetivo que buscamos, ¿no? Son papeles diferentes en este momento, ¿no? Claro. Vamos a ser también, ¿por qué no?, un poco críticos y también propositivos, ¿no? Una crítica constructiva, que es como se suele denominar. La FAC se creaba, como estamos diciendo, en 1995, en pleno gobierno de Sergio Marqués. No tiene competencias ejecutivas, sino de apoyo a los 78 ayuntamientos asturianos, realización de estudios, de proyectos técnicos sin necesidad de licitación externa. También puede actuar como central de contratación en procesos de adjudicación de contratos, por ejemplo, suministro de energía o servicios, también en la selección de personal. Pero esa construcción que queremos dar, ¿no? Esa crítica constructiva, ¿ha cumplido las expectativas? ¿Debería hacer alguna cosa más o menos? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestra experiencia como ya exalcaldes y mucho tiempo en la política? Venga, cualquiera de los cuatro, animados. Bueno, yo creo que la FAC más seguro que podía haber hecho y se podía hacer. Eso siempre que estás en cualquier cargo o en cualquier sitio, siempre se puede ir a más. Yo creo que hizo una labor importante, porque desde sus comienzos no era fácil, lo que decía Guerrero antes, tiempos difíciles y donde todo el mundo andaba desperdigado, y unir a todo el colectivo de siglas políticas en torno a una idea, yo creo que eso ya fue un avance importantísimo. Ahora mismo yo creo que algo muy bueno que tiene la FAC es que ahí no se vota nada, que saltó por consenso. Y yo creo que eso tenían que fijarse luego esos representantes que ahora están en la FAC, que a su vez son representantes o alcaldes o alcaldesas de los municipios, intentar transmitir ese clima, esa sintonía que hay en la FAC, intentar llevarlo a los propios municipios. Sé que estoy en una utopía y estoy en pedir cosas, y más en los tiempos que corren, pero pienso que había que algo de eso. José Manuel, ¿cómo lo ves tú? El papel actual de la Federación Asturiana de Concejos, si se han cumplido las expectativas. Es difícil valorar algo que fue muy importante, que sigue siendo muy importante y que seguramente que puede hacer más cosas, porque como decía muy bien Javier, todo es mejorable, ¿no? Yo creo que es una institución fundamental. Hoy en día ya no entenderíamos la relación de municipios sin ese elemento, sin esa federación que los aglutina, y como muy bien destacaba Javier,
es un ejemplo de comportamiento. Las decisiones, es una tradición, espero que se siga manteniendo mucho tiempo, de tomar las decisiones por unanimidad, el no tener que someter a votación algo que sí que puede ser un elemento que introduce, que disgrega más que une en algo, en una organización que tiene que representar a todos y ayudar a todos. Por ejemplo, no sé si dar un paso más, que como central de compras, como también central a la hora de los contratos públicos. Estamos en plena selección de policías locales en varios municipios de Asturias. Está siendo el gobierno del Principado en aquellos que quieren adherirse a este proceso, vamos a decir, centralizado. Quizás el papel de la Federación Asturiana de Concejos podría potenciarse en aspectos como los que acabo de mencionar o en otros, Carlos, Jaime. Sí, no, sin lugar a dudas, ¿no? Evidentemente yo creo que la Federación Asturiana de Concejos puede ser el interlocutor perfecto para este tipo de proyectos que además afectan a la globalidad de los ayuntamientos. Me hablabas antes de la Policía Municipal, de hacer contrataciones de las que puedan beneficiarse todos los ayuntamientos. Evidentemente resulta obvio que siempre será mucho mejor las condiciones que se puedan obtener de cara a determinados productos o servicios obtenidas por una central que por un ayuntamiento solo, ¿no? Eso es obvio. Yo creo que la FACAI puede hacer un papel relevante. Evidentemente, también todo tiene sus luces y sombras, ¿no? Muchas veces ese papel importante y necesario a nivel de administrativo, a nivel incluso ejecutivo, puede también llevar pues que se abandone un poco la filosofía, en este caso, que presidió la constitución de la Federación Asturiana de Concejos en su momento, ¿no? Y se pueden crear lagunas. Yo, para mí, la laguna quizás más importante, y lo hago como decías, con ánimo constructivo, es que a lo mejor no se esté trabajando todo lo que se debería en el reconocimiento de esa labor municipal, ¿no? De los alcaldes, de los concejales, pero bueno, para eso surgimos nosotros también, ¿no? Para suplir esas lagunas muchas veces y trabajar esa memoria, ¿no? Que es un poco la filosofía de nuestra asociación, la memoria de todos aquellos que prestaron ese servicio público, ¿no? a nivel municipal. Y ese es uno de los objetivos nuestros, quizás para mí el más importante, ¿no? En este momento. Lagunas que necesitaban ser atendidas, y ahí surge en parte la Asociación de Alcaldes, ¿no? Para cubrir ese. Jaime. Respecto a la FACA, su razón de ser, a problemas comunes, soluciones parecidas. Esa fue la filosofía con la que arrancó esta asociación de ayuntamientos. Hay mucho trabajo que se hace en la Federación Asturiana de Concejos que tampoco es conocido por el conjunto de la sociedad asturiana. No podemos olvidar que la propia Federación Asturiana de Concejos es un órgano consultor en la redacción de casi todas las leyes, por no decir todas las leyes que elabora el gobierno asturiano y que afectan al municipalismo asturiano. Tiene 1001 comisiones de trabajo de distinta materia y de distinto índole, que son, pues eso, mesas de trabajo en la cual acaba constituyéndose como un órgano consultivo, ¿no? Donde la participación, también la implicación de cada uno de los representantes en esas mesas de trabajo puede enriquecer o empobrecer la redacción de una ley. Yo personalmente abandoné la Federación Asturiana de Concejos en el año 2011 y no conozco esta última etapa de la Federación Asturiana de Concejos, pero creo que es un instrumento necesario, positivo, y lo que no se tiene que hacer es un mal uso de la Federación Asturiana de Concejos. Seguramente en muy poco tiempo entraremos en una precampaña electoral y empezaremos a oír todo de todos. Entonces, a la Federación Asturiana de Concejos pues le tocará también estar en boca de una parte del espectro político de esta comunidad autónoma. Entonces, bueno, ahí están representados todos, los tuyos, los suyos y los de los otros. Los problemas que puedan ocurrir en la Federación Asturiana de Concejos tiene autonomía suficiente la Federación Asturiana de Concejos para resolverlos. Yo creo que había que dejarla fuera de todo debate político de cara a las siguientes elecciones municipales y autonómicas y arrimar el hombro y esperar y desear que esta federación
pues esté en la línea de las expectativas con la que fue creada, que además es un instrumento útil y totalmente necesario. Vale, dentro de la asociación que hoy representáis vosotros 4, esta asociación de exalcaldes y alcaldesas de Asturias, convocáis de forma habitual lo que llamáis diálogos. Habéis estado hablando, por ejemplo, sobre la gestión del agua en el concello de La Ribera, en Ribera de Arriba, con presencia de, entre otros, Hugo Morán, exalcalde de Chena, expresidente de la Federación Asturiana de Concejos y actualmente secretario de Estado de Medio Ambiente. Quizás en Asturias no nos demos cuenta, porque afortunadamente, estos días no, pero afortunadamente llueve, y llueve bastante, pero el agua se va a convertir, en eso están todos los expertos de acuerdo, si no lo es ya, en un elemento vital. ¿Consideráis como alcaldes, exalcaldes, que estamos gestionando adecuadamente este recurso, tanto en los ayuntamientos como por parte del Principado? Bueno, Javier. yo creo que quizás se podía mejorar. Siempre, como comentamos antes, todo es mejorable. Pienso que está en buenas manos, que hay buenos técnicos, tanto a nivel regional como en los propios ayuntamientos. Y sí, yo creo que había que mentalizar quizá más al usuario que cuide del agua, o que cuidemos del agua, porque hay un bien que tenemos, que antes tenemos agua por todos los sitios en Asturias, pero ahora ya notamos que ya nos estamos pareciendo un poco a del puerto para allá, como solemos decir. Entonces yo creo que sí, una buena organización y llevarlo bien, por supuesto, por parte de técnicos y de Competa, pero yo creo que el ciudadano, lo mismo que en eso, que en la basura, debemos de mentalizarnos cómo debemos hacer las cosas para así poder tener una calidad de vida y poder mantener ese bien tan bueno que tenemos, que es el agua. José Manuel, ¿cómo lo ves tú, la gestión del agua? Pues es un tema muy extenso. Es evidente que tenemos que mejorar cosas. Es un elemento fundamental. Va a ser, yo creo que el motivo de la Tercera Guerra Mundial, puede serlo tranquilamente. Hay algunas zonas del planeta que tienen un grave problema de la falta de este recurso. El cambio climático es un hecho que está ahí, lo estamos viviendo en Asturias. Hoy lo comentábamos viniendo, que resulta que ahora empieza a llover por el sur, cuando nosotros éramos siempre el emblema de la región del agua. ¿Qué habría que hacer? Pues no sé, yo creo que cada uno tiene mucho que aportar, como decía Javier, desde el punto de vista del uso que hacemos de un bien que es escaso incluso en una región que tradicionalmente nunca faltó el agua, aunque yo provengo de un territorio donde el agua fue motivo de grandes pleitos. Pleitos que duraron años discutiendo sobre un agua que al final acababa no existiendo el agua. Es decir, es un tema tan amplio que si no nos concienciamos de la necesidad de cuidarlo, pues mal nos va a ir como comunidad. Tú vienes de Cangas, Jaime viene de Degaña. ¿Pasasteis también problemas con la gestión del agua cuando tú eras alcalde? A ver, Degaña está ubicada en la cabecera de un valle por la cual vemos pasar el río Ibias. Nace a escasos 4 kilómetros de la localidad de Cerredo, el principal afluente del río Navia, pero al encontrarnos en una cabecera de valle, la parte alta de la montaña, lo vemos bajar, crecer y prácticamente desaparecer. A ver, obviamente en un ayuntamiento pequeño como el nuestro tenemos problemas de agua, pero son más relativos esos problemas de agua a unas deficientes infraestructuras que no a que no haya realmente ese agua. Ese no quiere decir que en otras partes de la geografía asturiana el problema del agua sea otro, más allá de las condiciones en las que la infraestructura que nos lleva ese agua hasta los grifos en el domicilio, hasta nuestras empresas o polígonos industriales, sea resuelto de otra manera. Geográficamente Asturias también es muy complicada, con lo cual trasladar ese agua a los distintos puntos de la región pues también requiere de buenas cabezas, buenos expertos y buena ingeniería. Tenemos
al igual que la Federación Asturiana de Concejos, una muy buena herramienta para ayudar en la gestión de la vida municipal, Cadasa es un muy buen instrumento para gestionar todo aquello relacionado con el agua en nuestra comunidad autónoma. En aquellas jornadas que tú mencionabas en la introducción, vamos, yo me empapé de reflexiones que ni me las imaginaba. Una calidad técnica de ponentes en aquella mesa que nos dio una dimensión del problema del agua y de la situación real del abastecimiento del agua en Asturias, con trasvases en valles geográficos de esta comunidad que yo personalmente y humildemente he de reconocer que los desconocía. Gijón, con su población, está recogiendo agua de donde está recogiendo agua, ¿no? De la cuenca del Nalón, de la cuenca de del los Nalón, Arrudos. efectivamente. Entonces, pues de ahí en adelante. Claro. Carlos. Sí, no, y al hilo, ¿no? Problemas, yo por ejemplo cuando estaba claro que hubo problemas con el tema del agua, yo recuerdo incluso pueblos que quedaban por el verano sin agua, que había que llevarles con unos camiones cisterna para poder tener... y ese problema incluso se agudiza en la época en la que estamos, ¿no? Porque también no hay que olvidar... se apuntaban las condiciones, el cambio climático, las circunstancias de Asturias, del terreno, demás. Pero yo apuntaría también un dato que es la masificación que estamos teniendo ahora mismo turística, ¿no? Claro, en zonas pequeñas donde hay una población, pues, por ejemplo, de 2.000 vecinos, que de repente se multiplique por 4 o por 5, evidentemente, claro que se puede resentir todo el tema del abastecimiento del agua, ¿no? O sea, porque, claro, estamos hablando de un porcentaje tremendo de incremento de consumo y eso, claro, que puede afectar también. Hay muchas circunstancias, ¿no?, que inciden, ¿no? ¿Podría ser una solución la tasa turística? Que los ayuntamientos que sufren o que experimentan ese incremento de población, a veces exponencial, durante los periodos de vacaciones, puedan poner esa tasa y decir, oye, vamos a dedicar el eurín que pague cada turista de más cada día, pues eso, por ejemplo, las redes de agua. ¿Cómo lo veis? ¿Sería interesante? Esto Venga, Carlos. es una opinión personal. Opinión personal, venga, no como vicepresidente de la... No, es una opinión personal. Aquí venimos a charrar. Yo personalmente estoy a favor de ello. Estoy a favor porque creo que tampoco eso va a incidir en el volumen de turistas que vengan a Asturias, el que tengan que pagar €1 más por su estancia. Es mi opinión. Y además, de hecho, se está haciendo en muchos sitios y está funcionando, ¿no? Lo que es la... Pero bueno, yo sé que es un tema, pues bueno, delicado, complicado, claro. Y que como bueno, casi todo. Como casi todo, y que evidentemente no genera precisamente consenso. Por eso decía que es una opinión personal. Yo creo que eso, siempre y cuando repercuta en lo que es la mejora de instalaciones, de servicios del ayuntamiento, bienvenido sea. Repito, es una cantidad irrisoria, pero que sumado puede aportar mucho a un ayuntamiento. ¿Cómo lo veis vosotros, José Manuel? Yo comparto con Carlos la opinión. Es evidente que es una opinión personal. Sí. No sé si en mi función como alcalde me atrevería a proponerlo, pero ¿Por qué? Pues porque es muy polémico. Es evidente que es polémico y la prueba está en los sitios que se intentó, que no se consiguió, y en los que se consiguió y sigue siendo un motivo de debate, ¿no? Pero yo personalmente estoy totalmente de acuerdo en que si disfruto de un territorio, tengo que colaborar con ese territorio. Es lo menos que podemos hacer solidariamente con la gente que nos acoge y con los sitios a donde vamos. ¿Qué podría hacer Sariegu de Gaña con cada turista que llega y paga un pelín más? Que como decía Carlos antes, tampoco es que sea una exageración, es una aportación, que simbólicamente se pone €1, a veces es un poco más, un poco menos, pero vamos, todos visitamos otros lugares y otros países y las tasas turísticas en ocasiones suben unos cuantos euros. ¿Qué se podría hacer? Javier, Jaime, cualquiera de los. Yo creo que yo, como los compañeros que apuntaron ya, a nivel personal, por supuesto, yo lo vería bien, siempre y cuando que todo eso que se pudiera recaudar fuera en pro y en beneficio de adecuar unas instalaciones, en este caso del agua, de una infraestructura para mejorar la red y todo. Yo creo que es mucha gente la que viene a los pueblos y a las ciudades mucho más todavía,
Y yo creo que lo que comentamos, por un euro más o menos, que bueno, que gástelo por ahí en cualquier chorrada, como decimos, y de esta manera podías aliviar un poco a ese ayuntamiento, a ese concejo, a mejorar un poco su red de agua o de saneamiento o lo que sea. Yo lo vería bien, lo que pasa que, bueno, lo que decías antes, si nos atreveríamos a ponerlo... Yo creo que ahora mismo, sí, yo creo que ya no me... Yo creo que cuando estamos en política y estamos gobernando, hay que gobernar, para bien por supuesto, pero hay que olvidarse un poquitín de qué dirá aquel o qué dirá el otro, se pierden unos votos. Es que ahora muchas veces se está gobernando solo con vista a la campaña electoral. No, hay que gobernar de cara a las necesidades que tiene el concejo, intentar mejorarles, que en definitiva estás mejorándolo para la mayoría. Coincido en parte, matizo. Venga. Estoy totalmente de acuerdo en la aplicación de ese euro o de esa tasa o de la cantidad que se acuerde. Vaya por delante que va a ser como una puntina de arena en el desierto. No va a representar gran cosa. Hombre, no lo sé, a lo mejor en el Ayuntamiento de Oviedo, en el Ayuntamiento de Gijón, en el Ayuntamiento de Llanes, en Ribadesella, en aquellos sitios costeros o de interior donde esa afluencia de visitantes es masiva. Hay durante sitios en los que se 9 de multiplica los por 10, efectiva- incluso por más. Efectivamente. Entonces es normal que esos visitantes de alguna manera tengan que costear el precio de los servicios básicos que están utilizando durante su estancia en esa localidad o en ese municipio. Yo lo voy a dimensionar al donde yo conozco y donde yo tuve responsabilidades. No nos damos cuenta, pero es el día a día del verano. Si hay escasez de entrada de agua en los depósitos municipales y la población se multiplica por 4, obviamente va a haber escasez de agua a partir de las 4 de la tarde o de las 5 de la tarde en nuestros domicilios. Si a mayores hacemos un uso irresponsable de ese agua, centrándonos en el agua, pues el problema se agranda, el problema es mayor. Los contenedores de la basura están a rebosar a partir de mediodía, porque hay más habitantes, más población, se genera más basura y es un gasto que sigue sufragando el ayuntamiento y los vecinos que están empadronados el resto del año en ese ayuntamiento. La tasa municipal que cobra un ayuntamiento por la basura, el agua y el alcantarillado ya hace distinciones entre uso doméstico y uso industrial. Si hay que definir un uso turístico, ¿por qué no? Nuestros centros de salud, en la mayoría de los casos, están todas las tardes en horario de urgencias saturados por los turistas o por los visitantes que con las cartillas y ese concepto de desplazados vienen a pasar unos días con nosotros, ¿no? Si hablamos con los médicos de familia, con los médicos de cabecera que están prestando sus servicios en nuestros centros de salud, nos dirán mayoritariamente a qué dedican sus horas de guardia a partir de las 2 de la tarde o de las 3 de la tarde, que se cierra el horario habitual de centro de salud y entramos en urgencias. Y veremos que durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, una parte importante es por pacientes con cartilla de desplazado. Eso tiene un coste que alguien tiene que asumir. Otro de los asuntos que me gustaría tocar en esta tertulia que estamos teniendo de exalcaldes de Asturias en la asociación a la que representáis en este programa, en Asturias al Día, tiene que ver con la despoblación. Era uno de los asuntos que tocabais en otro de los diálogos que organizasteis recientemente, en este caso en Tineo. El tema de la despoblación, no solamente en el ámbito rural, que también, sobre todo, pero respecto también de la vivienda, ¿no? Un asunto que es álgido en todos los ámbitos, también en las ciudades. ¿Qué hacer con el tema de la despoblación? ¿Qué hacer con el tema de la vivienda? Sé que es muy difícil, porque esto podría dar para muchas y muchas horas de debate, de ponencia, de congresos. De hecho, los hay. Pero bueno, vosotros, con la experiencia que tenéis como exalcaldes en vuestros respectivos territorios. Venga, José Manuel, Cangas. Tema de despoblación rural, tema de vivienda. Si no hay sitio donde vivir, pero hay mucha vivienda vacía, ¿cómo nos arreglamos?
Es un tema muy complicado. Por hablar de, ya que me incitas a hablar de Cangas, Cangas pasó Cangas tiene una pérdida de población, el concejo de Cangas del Narcea, de aproximadamente 200 habitantes por año. Yo empecé siendo alcalde con más de 20.000 habitantes y ahora, pues, no recuerdo el último censo, pero debe de andar con 12.000 como mucho. ¿Cómo se aborda eso? Evidentemente la administración tiene mucho que hacer, porque y la experiencia es que cuando hay oferta de empleo hay movimiento de población, es decir, la población aumenta. Y te puedo decir, en Cangas de Narcea vino mucha gente en los años, a mitad de la década pasada, del siglo pasado, en los años 50, 60 y sobre todo a partir de los 70, aumentó mucho la población por la minería, porque había oferta de trabajo. Entonces, para empezar, eso es lo primero que tendría que procurarse. Es decir, los movimientos humanos van en función de la supervivencia del ser humano, y lo primero que necesita una persona es trabajo para poder sobrevivir. Estamos hablando de un tema muy, muy complicado. Seguramente que cada uno tenemos una visión distinta de cómo solventarlo. Y si yo tuviera una mínima posibilidad de aportar alguna solución, la diría, pero yo creo que nadie tiene la solución. Es un tema históricamente merece la pena estudiarlo, y seguramente que hay grandes tratados sobre ello, pero los movimientos humanos se producen por algo, básicamente por las necesidades que tiene el ser humano para sobrevivir. El tema del despoblamiento y en la comarca, en la del suroccidente, en Degaña, por ejemplo, claro, se acrecentó todavía más. Tristemente, está muy de actualidad la mina de Zarreu, con los fallecimientos de los 5 mineros y de otro el año anterior, a consecuencia de accidentes. Pero vosotros sufristeis muchísimo el tema del despoblamiento después del cierre de las explotaciones mineras. Pues cerca de 1.300 vecinos puede haber perdido Degaña en los últimos 25 o 27 años. Yo creo que ahora mismo pocos más de 700 habitantes puede tener un concejo de cerca de 80 kilómetros cuadrados. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Esa es la pregunta. ¿Necesitamos un trabajo para fijar población o tener dónde vivir, o necesitamos dónde vivir para después dónde me quedo a trabajar? Obviamente esos procesos migratorios a los que José Manuel hacía mención están afectando. Nosotros, vuelvo otra vez a dimensionar a lo que yo creo que es el valle del río Ibias. Recuerdo a comienzos del año 2000, si el municipio de Degaña en población no creció más, fue porque no había dónde construir. En los buenos años 80, 90 y 2000, cuando la minería estaba a tope de producción, compañeros de quintos de mi generación se tuvieron que ir a vivir a la vecina Chaciana, a la Ciana, porque no había dónde vivir en Cerredo. Incluso el precio de la vivienda que había por aquel entonces podría tener hasta la condición ya no de prohibitiva, porque bueno, no podríamos calificarla así, pero sí abusiva en muchos términos. ¿Por qué? Pues porque había mucha demanda y poca oferta. El problema de la vivienda ha transformado el concejo de Degaña y el valle del río Ibias por no tener sitio donde construir cuando se necesitaba esa vivienda. ¿Qué ocurre? Esa vivienda ahora mismo, no voy a decir que está vacía, porque hemos visto un proceso que se lleva generando desde el final de la pandemia hasta los días de hoy, donde por un precio asequible todas aquellas viviendas que fueron abandonadas en las distintas barriadas mineras que conformaban concretamente el pueblo de Cerredo, están siendo compradas como segunda residencia con la, disculpa entre comillas, o motivación del cambio climático, y estamos viendo que estamos recibiendo nuevos vecinos, vivienda
no de fin de semana, pero sí vivienda vacacional, segunda residencia de madrileños, extremeños, andaluces, porque están utilizándolo como refugio climático. Claro, Carlos, Javier, eso pasa también en Pravia, pasa también en Sariego, muchas viviendas que o bien están cerradas o bien están ahora actualmente ocupadas, no ocupadas con K, sino ocupadas con C, por personas que tienen ahí la segunda residencia. Claro, eso también lleva al círculo que contamos antes, ¿no? El aumento de población en unos momentos determinados del año cuando no están empadronados, con lo cual no pagan sus impuestos en las respectivas localidades, por ejemplo en Pravia. Sí, así es, efectivamente. Bueno, lo comentaba José Manuel, el debate es muy complejo. Yo recuerdo en esas jornadas que habíamos celebrado, estábamos dando vueltas a todo este tema y había un debate hasta curioso. Unos decían, no, es que hay que mejorar las infraestructuras para que la gente venga. Y luego, en cambio, tenías la réplica que decía, es que muchas veces la mejora de infraestructuras provoca precisamente que esas personas salgan y se vayan al centro porque tienen una comunicación pues más rápida, más fluida, pero que no se quedan ahí. Otros decían, es que hay que ofrecer alicientes, en este caso a los vecinos, porque evidentemente tú vas allí y necesitas algún tipo de actividad, inquietudes culturales, sociales, que haya algo de movimiento. Bien, el tema de la vivienda, claro, el fenómeno es obvio, ¿no? Ahora mismo se están vendiendo, yo creo que más casas y más viviendas en Asturias que nunca, pero la mayor parte es para segunda residencia. Sí es verdad que hay un fenómeno que por lo menos yo lo estoy percibiendo en Pravia, que son los famosos, creo que son nómadas digitales, ¿no? O sea, esas personas que deciden venir a vivir porque pueden tener la suerte de teletrabajar, ¿no? Y compran aquí su vivienda, pero claro, todo eso también nos exige ofrecer ciertas condiciones, principalmente, por ejemplo, el tema de que haya una buena red de internet en toda lo que es la zona rural de Asturias, que por desgracia no siempre ocurre, ¿no? Ese es uno de los grandes hándicaps. Ese es un fenómeno que, bueno, yo creo que también se puede beneficiar y que se está produciendo, repito, yo creo que en Pravia, porque lo conozco y seguramente en los demás concejos de Asturias. Por ejemplo, concejos más rurales como el tuyo, como Sariego, Javier. Bueno, yo creo que en Sariego, no sé si es por la situación que tenemos en la zona central, bien comunicados, la despoblación no la notamos, no existe, sigue aumentando la población, aunque muy lentamente, y sí se está haciendo gente que había comprado un piso, por ejemplo, decir algo en Pola de Sero, bueno, como digo yo, vuelve a casa, ya no vuelve en cualquier tiempo, ya no por Navidad, sino que están construyendo familias jóvenes, construyendo. Está haciéndose mucha vivienda unifamiliar en Sariego y así que mantenemos la población, incluso sigue aumentando. El problema de vivienda vacía, pues hay muy poca, por supuesto, pero sí se nota que hay mucha demanda de suelo para edificar y de gente que bien, no para teletrabajar, sino que está trabajando en la Cuenca, o en Gijón, o Oviedo, o Avilés, para vivir allí, porque bueno, estás bien comunicado, una zona tranquila, y estás a poco tiempo de las grandes ciudades. Entonces, de momento tenemos esa suerte que en otros sitios y un problema gordísimo. Y es curioso también ese fenómeno que comenta Javier, que se está dando sobre todo en la comarca de la Sidra, por ejemplo, de familias con niños, que es lo interesante, que viejos ya vamos todos para allá, pero que haya muchas familias con chavales y que se asienten en allí ahora mismo rurales. Muchísimos. O sea, en Siero mucho, en Sariego, muchísimos para un concejo como Sariego, que somos un puñado de ellos, no vas a comparar con Cangas o con Oviedo, Gijón, no sé qué, pero sí hay mucha demanda de gente que viene de fuera, de hecho está edificándose bastante, y familias con críos y tal, que bueno, ves un poco de luz dentro de la oscuridad. Javier Parajón, José Manuel Cuervo, Jaime Gárez Flórez, Carlos Guerrero, hoy representantes aquí, los 4 de la Asociación de Exalcaldes y Exalcaldesas de Asturias, con la Asamblea General prevista para dentro de 2 días, para el jueves. Muchísimas gracias a los 4, que vaya todo muy bien y a seguir trabajando por vuestros municipios, ahora ya como exregidores y por Asturias. Gracias a los 4. Gracias a vosotros. Escucha Asturias. Esa ya es la idea. Continuamos con más contenidos dentro de Asturias al día, dentro de un momentín.
Con Amor Argüelles en la realización técnica, llegamos a la segunda parte de Asturias al Día, hoy dedicada a la música y en concreto a un artista asturiano, a David García Tolivia, más conocido como Toli de Vil. Asentado en Hamburgo, vuelve a la actualidad con un disco nuevo, La flor que acompaña, y con la recuperación de su banda, De Vil y La Fuerza, formada por miembros de agrupaciones de Uvieu de finales de los años 90, de principios de los 2000, que sacaron un disco en 2021 y que vuelven a la actualidad musical asturiana y mundial. Tony de Vil, ¿qué tal? Y universal. Claro que sí. Ayer, los 40 minutos de desconexión, estuvieron escuchando el disco fijo. Seguro. Cuando nadie los oía, seguro. Seguro, ahí arriba en la luna. Escuchando la TPA, fijo, vamos. Seguro, no me cabe ninguna duda. Por la cuenta que ellos traen. Hamburgo, ¿cómo en Hamburgo? ¿Cómo acabas en Hamburgo? Bueno, pues los Beatles fueron allí a rodarse y a quemarse y a forjarse, porque yo no. Bueno, en realidad fui por amor. Porque... Qué vicio. Sí, la verdad es que sí. No aprendemos. Acabas casado con una mujer alemana. Sí. Una alemana no muy típica, de padre griego, entonces, bueno, tiene algo de latino también. Porque tú, Gers de Uvieu. Soy de Oviedo, a veces soy más alemán que ella, ¿Sí? Pero sí soy de Naranco. Bueno, y llevas en Hamburgo concretamente, ¿cuántos años? Desde el 2017, 9 años ya. Una temporadina ya, para controlar el alemán. Sí, perfecto, podemos seguir la... No, por favor. La entrevista en casi alemán. En inglés todavía un poquitín, pero en alemán ciertamente no. Bueno, recuperas el proyecto de Vil y La Fuerza. ¿Por qué ahora? Debía haber sido hace 3 años. Debía haber sido hace 3 años porque seguíamos la inercia del primer disco, aquello que surgió casi como una reunión de amigos durante el COVID, durante la parada del COVID, una propuesta que les hice, ¿por qué no grabamos canciones que se han quedado por ahí? Y quería haber aprovechado la inercia, pero tuve una pequeña historia personal y por eso se ha retrasado tanto, casi tanto como para abandonar el proyecto, pero al final, pues yo qué sé, dices, no sé por qué razón, dices 1000 razones para parar, pero te basta una para continuar. Y esta es la que me ha llevado aquí. Por ejemplo, de esta manera. Esto es Las nieves y el fuego. Un vídeo lo grababais en febrero, precisamente en Hamburgo, y suena de esta manera. No depende de mí, ni te sabría describir las reglas de este juego. El mensaje que he sabido entender del invierno de ti, que he decidido poner fin antes de tiempo. Acabado el alegato de Vértigo, escucharte a ti mismo. Escucharme hablar, cantar y hasta verme, me da vértigo. Eso no intento no ver las imágenes. El vídeo mola. Mira, el vídeo es una de las cosas que a mí siempre me gustó hacer. Aparte de la música, la edición de vídeo. Y gracias por decir que mola, pero que fue hecho rápido, casi está a medias, pero sí, parece un tipo auténtico underground. Sí, vas paseando por las calles de Hamburgo, viendo escaparates, sí. En algunos momentos muy abrigado, una rasca contundente. Cuando estaba grabando la guitarra se me congelaban, se me caían los dedos. No se ve en el vídeo, pero sufrí mucho. Hay en un momento que vas con el abrigo y con el pañuelo puesto, pero no te la vas en chaquetina vaquera, que ahí hay que ser valiente, ¿no? Sí, por en febrero. Un poco. Sí, fue terrible, hacía muchísimo frío. ¿Cómo hicisteis el vídeo? ¿Quién se encargó de la edición, de la producción? Pues me encargué yo. ¿De todo? Yo mismo, y con un ayudante, Bucket Casal, y con móvil. Ahora muchas de las cosas que puedes hacer las puedes hacer en vídeo con un móvil. Se ve que es algo caserito, pero bueno, es una idea, es reflejar una idea que tienes, quizás no con muchos medios y con algo de intrusismo en gente que hace maravillosos vídeos aquí en Asturias, con los que hemos trabajado,
pero siempre me hace ilusión reflejar un poco las ideas de las canciones con vídeos. Si tenía esa idea, pasearme un poco cerca de la Reaper Band, donde, como te dije, crecieron ahí los Beatles, y quería mostrar un poquitín pues ese ambiente underground que tiene la Reaper Band, un sitio muy, muy extraño en Hamburgo y muy extraño en Alemania. ¿Qué hay del Tolly del 2021, del disco que sacabais en aquel momento, con La Fuerza también, y el disco actual, La Flor que Acompaña? En el 2021 lo que hice fue abrir un cajón y ver canciones que se habían quedado durante muchos años entre la etapa de Los Débiles y ese año, habiendo dejado de ser músico casi durante 15 años, dejando de tocar en directo, de salir al escenario y de pensar que podía tener algún día un proyecto de vuelta que no fuera con Los Débiles. Y en ese proceso de terminar el primer disco, empecé a encontrarme con nuevas canciones, empecé a descubrir que podía seguir escribiendo canciones, y ese es el reflejo de esas nuevas canciones que a mí, de alguna manera, me sorprendió que podía volver, y también de la colaboración con esta maravillosa banda que es La Fuerza, con Wilón, con Albarén, con Silly, con Maripaz, que desarrollaron esas canciones no como había pasado en el 2020, en el que 21, en el que más o menos a partir de maquetas solamente desarrolladas por mi parte, ellos construyeron una maravilla de disco. Este disco es más de ellos, por lo que me alegra muchísimo. Se ve la participación de grandes músicos, todos los niveles, y esa es la gran diferencia, pasado con presente o futuro de este nuevo disco. Acabas de mencionarlos. La Fuerza son, aparte de Tolly de Vil, Álvaro Bárcena, Sil Fernández, Wilón de Calle y Maripaz González. Supongo que para poneros de acuerdo con la actividad que tienen estos 4 mendas que acabo de mencionar, que están siempre tocando, y la tuya, que vives de forma habitual en Hamburgo, compaginar tiene que ser complicado. De hecho, descartamos ya lo de compaginar y nos vemos para cenar de vez en cuando, y ya vamos a pelo directamente a los programas sin ensayar y a los conciertos. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, por lo menos experiencia, trayectoria detrás hay bastante. Sí, no hay riesgo, no hay diversión. O sea que con ellos es eso, pero confías que tienes unas pirámides detrás. ¿Cuándo va a ser la próxima puesta en escena en directo de Vil y La Fuerza? La presentación del disco es en Oviedo, el día 29 de mayo, viernes, en la Sala Gong. Vale, lo tenemos apuntado para poder ir sacando poco a poco también de esta flor que acompaña canciones como esta que acabamos de escuchar, Las Nieves y el Fuego. Disco que también tiene colaboraciones notables, figuras importantes como José Ignacio Lapido, muy conocido por un grupo como 091. ¿Cómo llega la amistad y cómo llega la colaboración con un tío como Lapido? Gracias a Enrique Patricio. Hace 30 años tuvimos la oportunidad de ir con José Ignacio, ya cuando 091 se habían separado, a un programa en la televisión. En la última hora se disculpó por un tema personal, y durante estos años pues hemos tenido relación. Nosotros participamos, Los Débiles participaron en un disco homenaje a 091, pudimos tocar delante de ellos en Granada, en nuestra tierra prometida, como buenos fans, y durante estos años pues nos hemos visto en varios conciertos que él ha dado pues en España, en la gira con Kika González, hemos hablado, y un día te levantas y dices, bueno, ¿y si le llamo y le pregunto? Pues al final pues se ha portado fenomenal y ha sido una verdadera suerte poder colaborar, poder contar con él ahora y poder invitar también a Los Débiles, que estaban allí hace 30 años, para que todos juntos en una canción podamos cumplir ese sueño que tuvimos hace 30 años de estar todos juntos. Y suena así, no me pidas palabras. No me pidas palabras, tendrás bastantes si regalo mis hechos. Lanzaré con rabia rayos, despertaré volcanes, seguiré siendo pequeño. El arma de doble filo que encendía y apagaba incendios. Enterraré mi
ríos desde años bajan siempre ya secos. Y aunque parezca que esa limpia es la misma agua de siempre, Tiempo sin decir nada nuevo. Hablas de Los Débiles, la banda de Uvieu, de donde tú vienes. Durante más de una década estuviste como cantante, llegasteis a publicar 3 discos. Por cierto, el primero va a cumplir 30 años. Hacíamos, ¡Qué viejos somos! Madre mía, hacíamos Oli. hace 2 días hacíamos el 20 aniversario y ahora, como tengamos que volver a juntarnos para el 30 aniversario, no sé yo quién va a poder cargar con los instrumentos. La experiencia, marcada de tu periplo vital, pero también el musical, evidentemente, por esa experiencia con este grupo, ¿no? Con Los Y Débiles. personal. Me enseñaron muchísimo Los Débiles. El trabajar tan cerca con 4 personas es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Tener un grupo de gente y sobre todo era algo tan difícil como pintar un cuadro 4 personas a la vez o 5 personas a la vez que fuimos. Y eso te enseña muchísimo. Yo guardo mucha experiencia personal, muchos aprendizajes de esa experiencia con Los Débiles. Coincidió que compartisteis inicios en Boomerang Discos, Los Débiles me refiero, con Los Bruscos, ¿no? Una banda en la que estaban, entre otros, gente que está hoy contigo, como Álvaro Bárcena, el guitarrista, o como Wilón de Calle, percusionista por excelencia del rock en Asturias. Sí, sí, correcto, sí. Algunos de ellos, de hecho, tocaron con nosotros. Compartíamos cuando faltaban algunos instrumentistas, pues Alvarín fue bajista nuestro durante mucho tiempo y lo pasamos muy bien. Recuerdo la época de la furgoneta y del coche cantando y siempre le pedíamos a Alvarín, cántate Playa Girón de Silvia. Y quedábamos todos ahí muertos, porque tiene, aparte de guitarrista y ser un excepcional, tiene una voz prodigiosa. Y no se da tampoco mucho, Álvaro, no es el habitual que cante de voz solista, por lo menos. Lo que pasa que siempre se hace de rogar mucho, eso es muy, muy perezosón. Sí, siempre hay que decir, venga, Alvarín, venga, haz algo. No, Tolín, empieza a tocarte el papo y no sé qué y tal, así que... Pero bueno, hay que insistir con él. Claro, eso está muy chulo. Oye, por cierto, ¿dónde habéis grabado La Flor que Acompaña? Que eso también siempre lo destacamos aquí en Asturias al Día. El reconocimiento de los estudios, que tenemos muchos y muy buenos en Asturias. Y un gran profesional como es Sergio Tutu, en sus estudios de Tutu Estudio de Corbera. O sea, es músico, es un gran técnico y hace el ambiente también pues maravilloso para poder grabar lo que quieras allí. Utilizáis muchas sesiones, lo lleváis ya muy mascado de casa, porque a la hora de, bueno, como decíamos, compaginar lo que sois 5 músicos muy diferentes, con trayectorias y con periplos vitales muy diferentes y ubicaciones físicas muy diferentes, es complicado. Trabajar en la distancia se ha vuelto bastante habitual en las grabaciones. No es como antes, que tenías que estar más presencialmente, tenías que participar y decirle al batería ahora. Ahora trabajamos mucho, como digo yo, por WhatsApp. Entonces, con los programas que hay podemos enviar pistas y a partir de ellos, pues son increíbles músicos, pues van construyendo las cosas. Yo también soy muy metódico, le hice un plan de trabajo a Alvarín, que fue también productor, diciéndole todas las pistas, dónde iba cada cosa, la secuencia para facilitar el trabajo. Yo creo que no lo ha abierto y no lo ha mirado. O sea, lo ignoró completamente. Por eso el disco, suena tan bien. por eso suena tan bien. Seguro, no me cabe ninguna duda. Sí, sí. Ese proceso de producción es muy interesante. Y el proceso de composición. Decías tú que había variado respecto del disco de 2021, que no trabajasteis igual. Cuéntame ese matiz. Soy yo quien compone las canciones, quien hace las canciones. Es un proyecto, bueno, pues personal, más o menos también como hacía en Los Débiles, que componía. La composición es algo que no sabes dónde está. O sea, hay que estar en ello, hay que estar trabajando y buscando las canciones si quieres buscarlas. A veces aparecen fácil y a veces no, pero la diferencia en la composición es que no recuerdo en qué momento compuse las canciones, la mayoría de las canciones del primer disco de fin de temporada, pero sí me sorprendí escribiendo de nuevo canciones casi después de 15 años, con una rutina y con una labor de producción y de composición y de desarrollo para este fin de temporada. Y además tuve la suerte de que en ese tiempo estábamos dando algunos conciertos
y la labor del grupo pues fue vital a la hora de que las canciones fueran en una dirección que se nota muchísimo. Yo noto muchísimo cuando das una maqueta para que unos músicos la interpreten con sus detalles, que cuando das una canción la pones en el local y le das 4 o 5 vueltas y los músicos dicen, aquí voy a parar, aquí voy a hacer esto y aquí para tú también. Eso se agradece muchísimo y lo veo. Has mencionado la palabra rutina. A todos los creadores, da igual en el ámbito en el que estemos, siempre les preguntamos lo mismo. Tema de forma de trabajo. Rutina, inspiración, las dos cosas. Has estado 15 años sin componer. Sí, bueno, a ver, yo soy un oficinista. No dejo de ser en mi trabajo en Alemania alguien que se sienta en una mesa durante 8 horas. Entonces, y además tiene una vida familiar bastante intensa, por parte especialmente de un elemento de 3 años. Entonces es difícil encontrar tiempo para eso. Entonces a veces surgen melodías, utilizas mucho, yo creo que ahora todo el mundo utiliza las notas de voz, se le ocurre una tontería y dice, pues la graba y al día siguiente dice, Dios mío, qué horror. O a veces aciertas y vas desarrollando y construyendo eso poco a poco. Hay gente que dice, pero ¿cómo lo haces? Pues bueno, pues cuando pescas la idea, la aprovechas y tiras para adelante. Pero yo no soy un trabajador de esa gente que coge la guitarra y se pone 3 horas desde los acordes a buscarla y a pelearla. Aprovechas un poco la cuestión y tiras. Definir la música que uno hace siempre es difícil porque es la que uno hace, pero siempre tenemos que etiquetar. Es un defecto. Sí, es un gran defecto. Sí. Es un defecto. ¿Cómo etiquetas tu música? ¿Cómo calificarías la música que tú haces? Como suena la música, pues bueno, tengo claro que me gusta que tenga esos sonidos tradicionales del rock americano, del que yo aprendí también cuando empecé. Sobre todo elementos que Alvarín domina a la perfección, como el pedal steel, es una maravilla que le da muchísimo a las canciones, las guitarras acústicas. ¿Eso puede entrar dentro de la regla del rock americano? Sí, pero también entra de la regla del pop, de los estándares del pop. No hay que renunciar a eso. Yo no me preocupa si mi música es folk contemporáneo, americana o también tiene bastante pop rock. Quiero que suene de alguna forma, pero estoy abierto a que suenen muchas cosas dentro. El mundo de la música ha cambiado de forma abismal. Quizás en los últimos años, desde el 2021, cuando se acabe ese primer disco, en estos 5 ha evolucionado en la producción, ha evolucionado en la puesta en escena. Prácticamente no se venden discos físicos. Hay muchísimos más festivales que agrupan a varios grupos de forma que sea rentable para el promotor, también rentable, ¿por qué no?, para el espectador, que por prácticamente el mismo dinero que pagaría por ver a una banda puede ver a 5, a 6 o a 10. Eso también influye a la hora de componer y de prever qué vais a hacer en directo. Es una pregunta, vamos, que debería haber apuntado. Es una pregunta... Tienes 2 horas para hablar. Mira, la perspectiva de grabar canciones o hacer canciones es muy corta para mí. Es que queden bien en el disco. Hacer un disco decente como el que creo que he llegado. Lo que hay después, festivales o redes sociales, es algo que me atormenta un poco. Es algo de salir a tocar en directo, la obligación de tocar en directo, la obligación de meterse en la carretera, la obligación de voy a decirlo una palabra muy simple, molar en las redes sociales, es algo que me quita el sueño. Entonces, quiero enfocarme un poco en la labor de músico, aunque sea algo prehistórico dentro de lo que es el mundo ahora, porque ahora lo que mandan son estándares con los que yo no aprendí la música. Aprendí a base de, pues, la radio funciona, la radio te va a hacer sonar, la radio nos hizo meter 400 personas en la Santa Sebe, ese boca a boca, ese aparecer en la prensa, y ahora no, ahora funcionan otras cosas que yo me he quedado obsoleto un poco, ahí me noto. El tuguaje de 3 años seguro que si no ya, dentro de muy poco te va a decir papá. Seguramente, sí. Porque eso se nota en los chavales, bueno, es un concepto completamente diferente, como el que antes iba en carro y ahora vas en un coche, o sea, sirve para lo mismo, pero... No quiero sonar a bueno cebolleta, pero son los tiempos de ahora y hay que adaptarse. Sigo queriendo pensar en esa idea romántica del músico hace música, o artes como por ejemplo el videoclip.
Pero dedicarle tiempo a pensar lo de las redes sociales, que tu cerebro esté más repartido en lo que en generar un contenido que llegue o que no llegue, me parece un poco triste. Pero bueno. Tolly DeVille, al frente de DeVille y La Fuerza, disco que acaban de sacar, que se llama La Flor que Acompaña, que tiene una canción que lleva el mismo título que esta obra y que vas a presentar tú para despedir. Pues vaya responsabilidad. Esta maravillosa canción y música que ha venido al estudio de RPA después de mucho tiempo de poner música alternativa, es una canción que significa mucho para mí y además con la que he tenido suerte de uno de los mejores colaboradores de este disco, que es mi hijo, La Flor que Acompaña. Gracias, Tolly. Y la tercera parte de Asturias al Día de hoy se la dedicamos a la literatura, concretamente a literatura también histórica, basada en el comandante Moreno, una figura que ha recuperado Luis Vicente Canela, asturiano, escritor avilesino, afincado en Alicante, que publica el romance del comandante Moreno sobre los últimos días de vida del Batallón Galicia, el grupo de combatientes republicanos, gallegos, también había asturianos milicianos, que llegaron desde Galicia a combatir en el frente de Asturias a las órdenes del comandante Moreno, anarquista coruñés, panadero, José Moreno Torres. Fueron apresados y fusilados en octubre de 1937. Luis Vicente Canela, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Y lo primero de todo, Nacio, agradecerte que me hayas invitado a tu programa, en fin, para darle difusión a la novela, que lo primero que me gusta insistir siempre es que es una novela, aunque toma los hechos centrales, efectivamente, de la noche del 29 al 30 de octubre del fusilamiento en el pequeño pueblo del Acebo. Pero bueno, la ficción tiene una parte importante también en el conjunto de la narración. Da la casualidad de que el tema del Batallón Galicia, un compañero nuestro, Cristóbal Ruitiña, con antecedentes en Grandas sí, lo sé. Y en Cangas, sacaba hace unos años la última canción del Batallón Galicia. Sí. Que lo también... sé porque estamos en la misma asociación. Yo estoy en la Asociación de Escritores Asturianos también, que preside Esther Carreño. Sí. Y entonces, pues, él está también en la misma asociación. No he querido leer su novela, ayer le escribía, no sé si hoy conseguiré establecer contacto con él, en parte para que no influenciara la mía, porque creo que la suya es un poco más fidedigna en cuestión de los hechos. Pero bueno, sí, sabía de sus dos obras, concretamente sobre el Batallón Galicia. Sí. Por cierto, hechos. Que tú te enteras después de muchísimos años veraneando en el pueblo en el que sucedieron los hechos. Sí, correcto. La familia de mi mujer, de Amada, es de una pequeña aldea que se llama Monteseiro, que está próxima a Fonsagrada. Sí. Entonces, bueno, nosotros nos conocemos en el año 76. A partir del 78 yo comienzo a ir con asiduidad de vacaciones al pueblo, y a lo largo de 40 años pues hemos seguido yendo prácticamente todos los años, pues en vida de mis suegros, y después, claro, conocemos, es una aldea, para que te hagas una idea, nació de 17 casas, con lo cual es una idea muy, muy pequeña, en la que nos conocemos todos perfectamente. De repente un día en la televisión gallega, pues veo el reportaje, y claro, me quedo muy sorprendido al ver a mis vecinos narrando algo de lo que yo jamás había oído hablar. Investigo un poco más en la cuestión, veo los diferentes reportajes que hay en la televisión gallega, lo que hay escrito, y me encuentro con que efectivamente hay una historia que ha estado allí durante 40 años, que se destapa en un momento determinado, sobre la cual se había guardado un profundo silencio a lo largo de ese tiempo, en todas las casas del pueblo, en Fonsagrada y en la casa de la familia de mi mujer, de mi familia política, porque obviamente cuando se acaban las fosas, la orden es que vaya uno de cada casa a acabar las fosas. De la casa de Sendiña, que es la casa de la familia de mi mujer, también tuvo que ir una persona. Y bueno, realmente es lo que más me sorprende, cómo puedes vivir al lado de un hecho trágico como ese y que nunca hayas oído nada, ¿no? Jamás. Por miedo.
Sí, evidentemente, claro. Porque, bueno, la gente que pasó la guerra civil y la posguerra y la represión, había un silencio absoluto. Prácticamente todas las casas de España sufrieron de una manera o de otra, da igual de qué bando. Al final, el problema de la guerra civil y ese miedo posterior, claro. Sí, efectivamente. Eso es. Además que, bueno, realmente la casualidad, en este caso, quiso que la tradición oral creara el romance. Sí, hay un romance del comandante Moreno. Que sí que las mujeres, y cuando cavaban la tierra, los hombres cuando lindaban el ganado, los niños, conocían y sabían perfectamente, y que narra todo lo que fue la historia del fusilamiento en el acebo, ¿no? La historia, bueno, sin hacer un spoiler completo de la novela, pero comienza con la salida de ellos, la huida de Coruña. En Coruña rápidamente, el mando nacional triunfó rápidamente, con lo cual no hubo prácticamente mucha resistencia. Ellos deciden marcharse unos meses después, van por mar hasta Gijón, se incorporan a las fuerzas de la República, pero como sabemos, en octubre del 37 cae el Frente Norte, por las circunstancias que todo el mundo conoce. Y a partir de ahí ellos se encuentran en una encrucijada. Ellos no conocen tampoco Asturias profundamente como para combatir en las guerrillas desde los montes asturianos, y deciden volver a Coruña, que es donde tenían una red clandestina para poder seguir en la lucha. Pero claro, la carretera de la costa ya estaba tomada prácticamente por las fuerzas nacionales. Entonces ellos deciden ir por el interior. Sí. Imaginemos lo que era la Asturias del 37, marchando por el interior hasta llegar a Coruña. Pues era realmente una marcha que se lo planteaba mucho, pero Moreno Torres les dice, bueno, yo creo que no hay otra solución, ¿no? Y al final lo siguen. Ellos eran conscientes de que eran los jefes del batallón, la plana mayor del batallón, de que los iban a fusilar. Obviamente no iba a haber ningún tipo en fin, que iban a fusilarlos seguramente, como hicieron con mucha gente en Oviedo cuando entraron los nacionales. Y entonces deciden marcharse. Y ahí es donde comienza su verdadera aventura. Bueno, yo he pasado muchas noches en el monte por mi profesión, y es lo duro que es el monte de Asturias en invierno, durmiendo al raso, en octubre. Realmente tuvo que ser. Y no sé exactamente cuando llegan, después de cruzar el Navia, cuando entran en Galicia, en la parte del acebo, pues no sé, ahí tengo unas dudas de por qué exactamente se descuidan, no dejan vigilancia esa noche, los delatan, los cogen. Ya no se sabe muy bien, porque hay diferentes interpretaciones de cómo fueron los hechos, ¿sabes? Bueno, pues yo los narro de una manera en la que los encajo, pero realmente el hecho fundamental es el fusilamiento. El cómo quizá se preste a más interpretaciones, ¿no? Y ese romance, que es como termina la novela y que da título a la misma, es el que quedó y se transmitió oralmente, y por eso llegó todo hasta nuestros días, ¿no? Vale, has hablado varias veces de realidad histórica y también de ficción. Has tenido que ficcionar gran parte porque no se sabe exactamente, o porque tú también voluntariamente, como licencia de escritor, de narrador, de literato, has querido darle una vuelta diferente. Pues hay un poco de todo, Nacio. Quiero decir que efectivamente la gente cuenta las cosas de una determinada manera, pudieron ocurrir así o no. No se sabe, porque realmente el momento del fusilamiento y las circunstancias que lo rodean sigue teniendo un poco de misterio. Y luego, bueno, cuando escribes, lógicamente, intentas que haya un cierto interés en la narración y te permite determinadas licencias. Es un hecho que está lo suficientemente lejano como para que eso pueda ocurrir, ¿no? No es un ensayo, no es una novela histórica en el sentido literal de la palabra, y por eso va mezclando la ficción y la realidad. Pero se atiene, creo yo, en lo fundamental, al interés con el que yo escribo la novela, que es lo que me sorprendió conocer todo esto, los hechos. Las fosas, desgraciadamente, las ha habido en España, las ha habido en casi todos los conflictos civiles, porque es una forma de actuar de grupos paramilitares o que tienen una altísima radicalización política o ideológica, y en este caso pues también ocurrió lo mismo, ¿no? Las tres fosas donde permanecían los restos de los 13 fusilados fueron exhumadas entre octubre de 2007 y marzo de 2008. Sí, correcto, sí. Fueron exhumadas, vino gente de sus descendientes, creo que de América incluso algunos, se hicieron unos actos, en fin, de recuperación,
todos los que tienen este problema de tener familias en las cunetas saben lo duro que es. Yo, concretamente en mi familia, pues nuestro abuelo materno, el padre de mi madre, tampoco sabemos dónde está, quiero decir, murió en el frente de Córdoba y tal. Es una sensación, sabes, que nunca debería haberse llegado a este tipo de cuestiones, porque es lo más humano que hay es enterrar a cada uno según sus creencias, sus religiones, y bueno, ya está. Yo creo que hubiera sido una cosa que se hubiera podido hacer de otra manera mucho mejor, porque es desagradable, ¿sabes?, tener un antepasado y tal. Y aquí igual, y afortunadamente se solucionó. La novela se narra de una determinada manera para darle pues un cierto interés. Pero bueno, sí, el resumen es lo que tú acabas de hacer. Sí. Has hablado de tu profesión, aunque no la hemos mencionado. Eres teniente coronel jubilado, concretamente en operaciones especiales. Estuviste destinado de otros sitios en los Balcanes o en Irak. ¿Eso ha influido a la hora de conocer cómo se mueve militarmente, en este caso un batallón que eran milicianos, no tenían una jerarquización? Quizás en gran parte eso contribuyó a que este bando perdiera la guerra. ¿Cómo ha contribuido tu formación, tu experiencia, tu conocimiento a la hora de escribir? Bueno, la parte técnica sí que ha influido, claro, lógicamente, ¿no? Cuando describes determinados episodios como una emboscada que sufren en Salas, en un enfrentamiento con una patrulla de regulares, pues obviamente un militar la describe siempre con una cierta fidelidad, ¿no? El hecho de las fosas sí que es cierto que en un conflicto como el de Bosnia, yo en Bosnia estuve 3 veces, las misiones duraban 6 meses, en diferentes épocas, en el 94, en el 98 y en el 2000. Bueno, pues esa manera de funcionar. Los radicales en aquel caso, había tres etnias enfrentadas, como sabes, los serbios, los croatas y los musulmanes, los bosnios, y la manera de actuar era esa. O sea, nunca, cuando llegaban a una aldea, realmente los que ejecutaban los fusilamientos no eran nunca normalmente gente de los pueblos. Esos eran los que señalaban, pero realmente los que venían eran las milicias muy radicalizadas. Eran los que luego ejecutaban a la gente y las echaban en las fosas. En ese sentido, pues Irak era diferente, fue un conflicto totalmente diferente, no tenía ese tipo de connotaciones. En lo que dices de, bueno, la parte de la influencia militar, a mí las fosas es una cosa que siempre te sorprende por la dureza del cadáver que se encuentra y tal, claro. Que es una cosa... Pero bueno, desgraciadamente el ser humano, si algo ha demostrado a lo largo de muchos miles de años de historia, es que es incapaz de superar el hecho social de la guerra, ¿no? Sigue estando ahí, ¿qué te voy a contar en estos días? Claro. ¿Sabes? Quiero decirte, hace poco, bueno, por citarte una cosa, estábamos en un congreso de sociología en Alicante y los ponentes, la mayoría, venían con una serie de cuestiones preparadas porque el tema era el futuro. Y todos confesaron al principio que esa semana que estalló la guerra realmente no sabemos muy bien de qué hablar porque eso ha cambiado en 24 horas. Cuando alguien tan loco como una persona como el presidente que tiene Estados Unidos ahora coge los mandos de una locomotora, las cosas pueden ser increíbles. Y bueno, pues sí, los conflictos que son de este tipo étnico son realmente muy, muy duros desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Porque si cambiamos la K de Irak, que tú conoces bien, por la N de Irán actual, que era lo que tú mencionabas antes, el conflicto actual, las circunstancias de la guerra y el sufrimiento civil, ¿puede variar o una guerra siempre no, es una guerra? Es el mismo. Mira, las guerras tienen pocas cosas buenas, realmente. Quiero decirte, la guerra es, como te decía hace un momento, es un hecho social que no se ha conseguido superar. Los dos conflictos tienen, bueno, el de Irak hubo invasión terrestre, aquí de momento todavía no se sabe lo que va a ocurrir. A ver, esta noche, esta madrugada en hora española, 2 de la madrugada es el ultimátum último. Sí, pero bueno, como este hombre ha lanzado tanto ese ultimátum y de esa manera tan radical, realmente no sabemos. La invasión terrestre supone un altísimo riesgo para los combatientes. ¿Por qué? Porque cuando se combate en tierra ya entran en el escenario bélico un montón de unidades militares que tienen que avanzar a lo largo de un terreno, que hay, en fin, muchas otras circunstancias. De momento, la guerra de Irán está en el escenario aéreo y en el escenario naval. Eso, si se mantiene ahí, las víctimas civiles son altas, pero no tan graves como si unidades militares avanzan, ¿no? Quizá el escenario, por ejemplo, más reciente que tengamos sea Gaza,
y todo lo que ha supuesto de un genocidio en ese sentido, ¿no? Pero es casi lo que se llaman, de un punto de vista eufemístico, daños colaterales, son casi inevitables en este tipo de guerras con unas masas de combatientes tan grandes. Yo, sinceramente, es una opinión personal, espero que no se produzca en Irán ese escenario, porque realmente... Pero si al final acaban desembarcando, realmente será difícil que no haya muchas bajas. Luis Vicente Canela, aparte de militar, aparte de teniente coronel jubilado, lleva ya una trayectoria como escritor. Tienes mantienes mucha vinculación con Asturias a través del Centro Asturiano de Alicante. Sí, tenemos bueno, ya somos menos, porque realmente con los años se ha ido faltando gente, pero mantenemos una serie de actividades. El centro... que forma parte de la Federación Internacional de Centros Asturianos, que preside Manuel de Barros, también, que es, aparte de nuestro presidente, un íntimo amigo. Pues bueno, somos un grupo de asturianos que llevamos ya desde que mi mujer amada y yo fuimos a vivir allí en el año 87, a Alicante. Un día cuando yo regreso a casa me dice, he escuchado que en Alicante se reúnen los asturianos en un bar que se llama La Panera y tal. Pues ahí nos fuimos con nuestros niños pequeños y desde entonces estamos vinculados. Y bueno, pues tenemos dos actividades fundamentales, que son nuestro grupo de gaitas L'Estruendo, que lo queremos un montón y que dirige Nuria Lario y que bueno, pues tiene ya una larga trayectoria. Y luego recientemente hemos creado un grupo de teatro también, un grupo de pues casi todos jubilados también, la verdad. Y hemos hecho un par de obras de teatro y estamos muy ilusionados ahora con eso, en fin. A ver, vamos a hablar un poco de eso también, porque el 7 de marzo el grupo teatral del Centro de Asturias en Alicante, con el apoyo de esa banda de gaites que tú comentabas, L'Estruendo, del mismo Centro Asturiano, estrenabais Los Amores de Fátima y Adosinda, que tú mismo no solamente escribiste, sino que además dirigiste. Sí, bueno, la primera vez que hicimos una obra sobre la batalla de Covadonga. Sí, la tengo apuntada aquí también. Entonces, esa fue una obra seria, ¿no? En la que, es una obra corta, de media hora, en la que tratábamos de plasmar un poco, tú sabes que todo lo de Covadonga fuera de Asturias, aquí lo vivimos de una manera, obviamente, pero fuera de Asturias siempre nos acusan de que hay más mito que realidad. Bueno, lo cierto es que todos sabemos que las crónicas sobre las que se basa se escribieron muy posteriormente, en tiempos de Alfonso III el Magno, y que la realidad y el mito se mezclan ahí, pero los asturianos lo vivimos de una manera, lógicamente, muy íntima y muy especial. Pero la gente me pidió luego, bueno, ¿por qué no hacemos algo más divertido, que la gente se ría más? Tal? Bueno, y entonces hice una versión de una astracanada, ¿no? Es una obra para que la gente nos entienda como La Berganza de Don Mendo, es la astracanada más típica que siempre se cita, ¿no? En el cual Adosinda, que era una de las hermanas de Pelayo, y Fátima, que era la mujer, una supuesta mujer de Munuza, el caudillo moro de Gijón, pues bueno, al final acaban una enamorándose de Pelayo, la mora, y la cristiana enamorándose de Munuza. Y alrededor de eso pues salen una serie de incidentes y tal, bueno, que dan una cierta gracia a la obra. La verdad es que la gente que la ha visto hasta ahora dice que se ha divertido mucho con ella y nosotros muchísimo haciéndola, sí. Vale, a la hora de cambiar de ámbito completamente, ¿no? Entre el batallón Galicia, que acaba, como ya hemos mencionado, con un fusilamiento y con un entierro en fosas que tienen que cavar los jóvenes de cada familia de la localidad en la que se produce este suceso, y una astracanada como lo que acabas de mencionar. ¿Te varía mucho el chip de escritor? Pues mira, no lo sé. Yo me da un poco, si te digo la verdad, Nacio, yo no me considero exactamente un escritor. Y si te digo la verdad, también soy más poeta que escritor, porque realmente he publicado más poesía que he escrito. La jubilación, como dice mi hija Verónica, dice, es un privilegio de clase poder dedicarte a escribir, ¿no? Y bueno, yo siempre bromeo mucho con ella en ese sentido. Creo que realmente me divierte todo lo que hago. Mi mujer me lo consiente también, que es una cosa importante, y creo que me divierte mucho. No me cuesta cambiar de género, pero realmente donde me siento más a gusto, si te digo la verdad, Nacio, es en la poesía. Vale.
En cuanto a la obra que publicas ahora, la obra que vas a presentar, por cierto, hoy martes, que no lo habíamos dicho, a las 6 de la tarde, en el Club de Prensa de la Nueva España en Ubieu, y el viernes a partir de las 7:30 en Avilés, en tu localidad natal, concretamente en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones. En mayo la llevas también a Alicante, ¿no? Sí, la hemos retrasado un poco hasta mayo allí, por cuestiones de programación del Centro Asturiano, y la presentaremos allí en mayo, concretamente creo que es el día 8 de mayo. La idea que puedan tener, como bien mencionabas antes, Covadonga, el mito, lo que supone para los asturianos, ¿consideras que puede cambiar la idea del Batallón Galicia, de lo que podamos conocer en Asturias, a cómo se pueda percibir, por ejemplo, en la localidad que te acoge desde hace más de 30 años, en Alicante? Bueno, aquí tenemos una cosa importante, que es que conocemos el terreno. Quiero decir, cuando estamos hablando del itinerario por el que yo novelo, que discurre la marcha, cuando hablamos de los sitios, hablamos de las costumbres, pues nosotros lo conocemos. Mira, curiosamente, el corrector ortotipográfico de la novela no sabía lo que era lindar el ganado. Cuando yo hablo con él, le digo, pues nunca lo has oído, y la he buscado en un montón de diccionarios y no sé lo que es lindar el ganado. Digo, pues mira, la gente joven, sobre todo los chavales, los guajes, son los que salían a lindar el ganado para que no se metieran las fincas ajenas, ¿no? Pero esas cosas sí que pueden cambiar. O cuando hablamos de la gramalleira o del guindaste, de las cosas muy específicas de lo que es la cultura étnica, de los oscos concretamente, algunas palabras, tú sabes que en aquella zona no se habla el gallego de Coruña ni de Pontevedra, se haga casi el leonaviego ese que llaman, ¿no? Que es una zona que hablan ese idioma. Eso sí, después del resto no, porque este tipo de historias ocurrieron en toda España de la misma manera, ¿no? Entonces, no, como tú has dicho muy bien antes, en un bando y en otro. Entonces, en ese sentido, creo que no influye. Tú esa documentación de vida rural la tienes de nacimiento porque te criaste en el poblado de Endasa, sí. Que era el límite entre lo industrial y el pueblo. Efectivamente, nosotros venimos somos lo que llamaban coreanos. Tú has oído hablar de eso, sí. Los coreanos. Mi padre viene canción de Disiebra que escribió Andrew Fernández precisamente sobre eso, ¿no? Sí. Sobre las personas que venían a trabajar a la industria, muchos venían del sur, claro. De Extremadura, de Andalucía. Sí. Era muy frecuente, los hombres salían a hacer el servicio militar, entonces conocían zonas industriales, y de la España pobre, de la España más deprimida, pues iban a zonas industriales que estaban en pleno auge y se quedaban, lógicamente. Entonces pasaban un proceso hasta que llegaban a los barrios sociales, que Avilés concretamente pues está lleno de ellos, ¿no? De barrios sociales de las grandes empresas siderúrgicas del INI de aquella época. Nosotros vivíamos muy cerquita de la aldea. El barrio de Endasa hoy tristemente desaparecido, tristemente. Todavía ayer por la tarde, el día del bollo, estábamos con antiguos vecinos de aquel barrio, y da muchísima pena ver cómo se abandonó un sitio donde crecimos y disfrutamos tanto, porque estaba al lado del monte, al lado de la aldea. Entonces eso te permitía vivir una vida que hoy los niños, claro, ya no tienen, ¿no? Que era, salíamos de casa y teníamos el felecho, el localito, las fuentes, todo eso, y vivíamos en un ambiente cuasi rural, ¿no? Nos integramos muy bien. Yo lo mencionaba ayer con mis antiguos vecinos. La parroquia fue un eje fundamental de integración de la gente de la aldea y la gente del barrio, porque claro, en el barrio nació gente de Extremadura, de Zamora, de Galicia, en fin, de toda la España. Aquello era una pequeña bomba social que salió bien, porque la calidad humana de la gente estaba detrás de todo, y salió bien, ¿no? Y bueno, pues, la verdad es que la mayoría de la gente hoy recordamos todo aquello con tristeza, porque ha desaparecido el barrio, pero con muchísima añoranza. En eso de la vida rural no te has tenido que documentar mucho, porque lo has experimentado, pero en ese tránsito, en ese viaje del Batallón Galicia hasta que son apresados en el límite entre Asturias y Galicia, en ese periplo has tenido que trabajar algo más, también históricamente, porque bueno, es una época conocida, pero hay que conocerla bien para escribir sobre ella. Bueno, el itinerario lo conocemos porque mucha gente de la aldea de la que te digo que proviene la familia de mi mujer se fue a Cangas. Entonces nosotros hemos ido a Cangas de vez en cuando, a ver el monasterio también, conocemos el itinerario por el Puerto del Palo. Entonces yo esa zona la conocía. Hoy día tienes también la facilidad de poder recorrer y recoger información, porque las hemerotecas están a disposición de la mayoría de la gente en Internet. Eso, claro, a la hora de recabar datos es fácil, ¿no?
Y luego el terreno, pues ya te digo, lo conocíamos de haberlo recorrido. No me ha costado excesivamente. Quizá algunas cosas como, por ejemplo, el hecho de cómo cruzan el Navia, porque en aquella época, claro, el río Navia no es lo que es hoy con el embalse de Salime, ¿no? Había 3 puentes, 2 de ellos habían desaparecido, solo quedaba uno, el de Susalime, todo eso está bajo las aguas, es más difícil de ver. Pero no he encontrado excesivo. También es verdad que la libertad que tienes cuando creas ficción es muy grande, ¿no? Puedes coger y escribir un poco como quieras. Pero no he encontrado especial dificultad en eso. Bueno, pues este es Luis Vicente Canela, es el autor del romance del comandante Moreno sobre los últimos días del Batallón Galicia. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto otra vez con nosotros para más producción literaria, bien sea poesía, teatro, novela, lo que sea. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Ignacio. Así finalizamos también la última parte y la jornada de hoy de Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de martes o todo lo que les dejen.